A los 18 años de edad, 4 años después de entregar mi vida a Cristo, me diagnosticaron cáncer en estado 3. Los médicos encontraron 2 masas en mi cuerpo, una de ellas de 16 centímetros de diámetro, casi el tamaño de una pelota de fútbol. Tenía 3 opciones en cuanto a la esperanza. Una, aferrarme a mis propias fuerzas. La segunda, a las fuerzas médicas. Y la tercera, a Dios. Todas las cosas que pasan me ayudan a bien, se puede decir parafraseando Romanos 8:28. Buenas tardes, David, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. El gusto es nuestro, el poder compartir el día de hoy, esta tarde, donde nos tomamos un café, donde nunca hay café, por cosas que algún día diré, pero estamos muy contentos de tenerte aquí. Y la primera pregunta que me viene a la mente y poder saber cuál es una de las respuestas que yo sé que nacen en tu corazón es, desde el día que tú entregas tu vida a Cristo hasta el día de hoy, ¿qué tan asombroso ha sido Dios con tu vida? Bueno, considero que la expresión de la soberanía de Dios se ha dado a través de diversas formas y no puedo encerrarlo netamente en un aspecto en específico de mi vida, porque Dios se ha manifestado de diversas formas y en distintos aspectos y en distintos momentos en mi vida. Uno de ellos fue justamente lo que tú mencionabas acerca de mi salud cuando me diagnosticaron estadio 3, el cáncer con metástasis. Dios obró maravillosamente en mi vida, pero también a través de mi vida, de diversas formas y con muchos hermanos. Y creo que también, gracias a Dios, se han podido empezar a lo largo de estos años diversas actividades o diversas cosas que son de ayuda para jóvenes como también para diversos hermanos de distintas edades. Y considero que el asombro de Dios se ha ido manifestando tanto en las cosas pequeñas o en los detalles, como también en aquellas cosas que desde nuestro punto de vista humano pueden ser cosas demasiado grandes, ¿no? Algo que pienso y me parece que en algún momento te lo comenté, es que el obrar de Dios, estas cosas que ante nuestros ojos pueden ser muy grandes, sencillamente es la forma natural como Dios obra y no nos debería asombrar en absoluto el hecho de tener un Dios todopoderoso y soberano y que se puede manifestar de estas formas en nuestras vidas. Entonces, a grandes rasgos creo que puedo mencionarte estos puntos. Sabemos que un diagnóstico como el cáncer y como en el estadio 3 que mencioné, que sabemos que fuera hay cámaras, me has contado, es difícil, pero dentro de este proceso, dentro de toda la misma investigación, tú hablas de eh, de tres formas donde tú puedes depositar tu esperanza. Una es en tus propias fuerzas, 2 en las fuerzas o en el conocimiento médico y 3 en Dios. ¿Cómo así tú decides, ya, estos son los 3 que yo tengo? Ahora, ¿cómo en ese momento tú decides por Dios, por esta opción? Ok, considero que era la opción más lógica, no solamente por decir, ok, somos cristianos y esto es lo que debo hacer, sino que sencillamente comprendí que era la opción que no solamente iba a traer más bendición para mi vida o que iba a ser la opción que me iba a hacer salir de esto, sino que era lo que más gloria iba a traer al Señor. Cuando a mí me diagnosticaron cáncer, pude evaluar cuáles eran mis opciones o qué es lo que podía hacer. Y el hecho de tener un diagnóstico de cáncer con metástasis te hace reflexionar en distintos puntos. Y si bien yo podía optar por la opción 1, que era valerme de mis propias fuerzas para poder hacer todo esto, pues ¿a dónde me iba a llevar mis propias fuerzas? Aún yo podía tener una automotivación muy grande, podía tener pensamientos positivos o podía crear una creencia de que no estoy enfermo y comportarme de esa forma, pero al final, ¿a qué me iba a llevar todas esas buenas motivaciones, esas buenas emociones o demás? En realidad, considero que eso no me iba a sanar,
de la situación en la cual me encontraba. Mis fuerzas en ese momento estaban sumamente limitadas, no solamente por mi falta de conocimiento con respecto a esta situación que en realidad fue totalmente inesperada. Nadie en mi familia ha tenido antecedentes de cáncer, ni de parte de mi papá, ni de mi mamá, y no he conocido a alguien cercano que lo haya tenido. Entonces fue algo totalmente nuevo y no sabía, aunque lo había escuchado, de manera experimental cómo afrontar estas situaciones. Pero bueno, esa fue la opción número uno, ¿no? Lo cual no me iba a llevar en realidad a nada. Físicamente tampoco, ¿no? Podía irme aquí a Estados Unidos, hacer un montón de cosas, pero mis propias fuerzas no me iban a sacar de esa situación. Por otro lado, con respecto a los médicos, pues el diagnóstico fue un diagnóstico reservado por varias características propias de estos dos tipos de cáncer que me diagnosticaron a mí, o células cancerígenas. Y de hecho, según los médicos, el diagnóstico sigue siendo reservado. ¿Por qué? A ver, a grandes rasgos, uno de estas clases de cáncer es el teratoma, y el teratoma le da una de cada 100 o 1000 personas aproximadamente. Entonces, no importa qué tipo de tratamiento le hagas a este tipo de tumor o de cáncer, sea quimioterapia, radioterapia, ninguno de estos tratamientos tienen efecto sobre esta clase de tumores o de cáncer. Entonces, el diagnóstico de los médicos no era bueno y, a decir verdad, el punto donde estaba situado también este tumor no era el mejor. Era en una zona de riesgo, ¿no? Desplazando órganos por completo, estando enredando o envolviendo a la aorta, ¿no? Entre otras cosas más. Entonces el diagnóstico médico tampoco era muy bueno, no hay una cura para el cáncer conocida, entre otras cosas más. Entonces, ¿qué es lo que podía hacer? Pues podía confiar en Dios. Recuerdo una vez que saliendo de una prédica, un domingo en la mañana, un pastor se me acercó, el cual es muy amigo de nuestra familia y también lo conocía y él me había conocido de tiempo antes, y me hizo una pregunta directa. Me dijo: David, ¿qué es lo peor que a ti te podría pasar con esto, con el cáncer? Y lo peor que me podría pasar, yo demoré un poco en carburar, en pensar esto, y él mismo respondió y dio la respuesta: mira, lo peor que te puede pasar con esto es que tú vayas a la presencia de Dios. Y lo peor, pues al final es lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, en margen de lo que a mí me podía haber pasado, yo no estaba 100% seguro de que iba a salir con vida de esa situación, pero sí sabía que sea que estuviese en este mundo, en la tierra, ¿no? Con ustedes, o que ya parta la presencia de Dios, iba a estar en sus manos, y que mi vida no iba a poder, por nada ni por nadie, ser apartada de las manos del Señor. Entonces, como te digo, fue la opción más lógica por muchos sentidos, y considero que si bien emocionalmente uno podría haber decidido asumir una postura de negarse, ¿no? a esta situación, o de renegar contra Dios o contra el mundo, no lo sé, ah, lo mejor era el poder comprender cuáles eran aquellas verdades que Dios nos transmite a través de su palabra, y que esas verdades seguían más que nunca estando vigentes, ¿no? Y eran las que tenían que guiar mi vida, eran las que tenían que guiar mis decisiones, mi forma de pensar, mi forma de expresarme. Entonces, considero que este fue una etapa donde, si bien opté por esta opción número 3, esto se vio expresada a través de el hecho de sencillamente dejarme guiar por lo que dice las escrituras o lo que dice la palabra de Dios, no por lo que dice alguien, por más títulos que pueda tener, no por lo que pueda decir yo, sino sencillamente dejarme guiar por lo que dice su palabra, la palabra de Dios. Y respecto a cuando pasa este proceso del tu diagnóstico y pasa todas estas 3 quimioterapias, Fueron 4 periodos de quimioterapia. 4 periodos de quimioterapias. Después de los 4 periodos, ¿qué decides hacer luego que te sientes mejor, podemos decirlo así? ¿Que te sanas de esto? Bueno, a mí cuando me diagnostican cáncer, ¿Ya? estaba cursando la segunda semana del segundo ciclo de mi carrera. Y bueno, a raíz de esto tuve que dejar todos los estudios en la universidad, instituto y demás.
Y cuando termino es todo este proceso, desde que me operaron 2 veces, del tratamiento y demás, recuperación, pasó un año. Luego de haber pasado este año, pues decido ser guiado sencillamente por lo que el Señor quería que haga y algo que el Señor puso en mi corazón desde el primer momento en el que llegué a la universidad y considero que fue incluso desde antes. Ya Ya. hubieron como ciertos elementos que se fueron manifestando por allí. Fue el hecho de poder buscar a otros cristianos dentro de estos círculos académicos o de estas casas de estudio y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer como hijos de Dios. Es de esta forma que luego de reintegrarme en los estudios, se inicia lo que se conoce actualmente como la Conexión Bíblica Universitaria. Esta es una red de estudiantes cristianos Ujú. que tiene la visión o el propósito de poder llegar a personas que no conocen del Señor, tanto dentro de las universidades como fuera de, pero también de poder acercarnos a otros cristianos y de esta manera poder apoyarnos mutuamente para seguir fieles en nuestras iglesias, para rendir adecuadamente dentro de las universidades, institutos o donde estemos, ¿no? Eh, Entonces considero que fue lo principal ajá. dentro de otras cosas más. A esto quería llegar. Conexión bíblica, Universitaria. conexión bíblica Sí. universitaria se dedica a lo que son las comunidades cristianas o gente cristiana dentro de las universidades, ¿verdad? Y también para personas que no lo son, o sea, de alguna forma uno va evangelizando ahí. Yo creo que esta herramienta es muy importante porque si sabemos que hay un índice alto, se podría decir no que haya un estudio de tal, no lo sé, pero se sabe que los jóvenes cristianos al llegar a la universidad, de un porcentaje, hay algunos que deciden tal vez alejarse de Cristo por distintas ideologías, influencias que vienen. Pero creo que esta es una herramienta bastante favorable para el pueblo de Dios, considero eso. Sí, considero que de repente en nuestro país no hay muchos estudios al respecto, sin embargo podemos tener ciertas evidencias empíricas al respecto, Ujú. dado que cada uno de nosotros podemos conocer, ok, de 10 estudiantes cristianos que nosotros Ujú. conocemos que ingresan a la universidad, Claro. cuántos finalmente siguen fieles al Señor o de cuántos nosotros podemos evidenciar que ha continuado, ¿no? Un crecimiento, una madurez en el Señor. Entonces, la necesidad de por qué se da esto son muchas cosas. Dentro del propio pueblo cristiano es justamente lo que tú mencionas. Muchas personas se terminan alejando del Señor, terminan reemplazando el culto de sus iglesias o el asistir a sus iglesias por reuniones de trabajo de la universidad, por ejemplo, y cosas así, ¿no? Incluso creo que esta parte que a veces se dice, ¿no? Yo creo, o sea, pasa que ya están en la están en la universidad Ujú. y ya un poco como, digámosle, no sé si en discurso, pero cambia algo así como, yo creo en Dios, pero me parece que el feminismo, me parece que esto, me parece que lo otro, creo que empieza ahí a ciertas influencias a, valga la redundancia, a incluir en los corazones de muchos jóvenes. Sí, algo que tenemos que tener bastante claro es que tanto las universidades como institutos, como cualquier otro centro de estudios, Ujú. es un lugar donde se va a infundir ideología y algo centrado netamente en el humanismo. Entonces, todas las cosas que se van a enseñar se van a dar desde esta perspectiva humanista, sea desde un curso de ética hasta un curso de finanzas o demás. Cada uno de estos cursos no van a tener como centro a Dios o el darle la gloria a Él. Entonces, todo lo que se va a transmitir tanto de manera informal a través del docente al estudiante, como también a través de lo que está en la malla curricular, es eso, ¿no? Entonces, cuando una persona llega a esta clase de lugares, tiene que comprender de que su lucha, bien, es espiritual, pero esta lucha espiritual se va a ver manifiesta a través de distintas formas, como es la lucha a través de estas ideologías. Probablemente también la lucha a través de argumentos con los propios docentes. Yo me acuerdo que en el instituto donde estaba, recuerdo que todos sabían allí que era cristiano y cuando a mí me llamaban a exponer, por ejemplo, lo que recuerdo que una vez o algunas veces hizo el profesor es que dijo, ahí viene el aleluya, ¿no? O algo por el estilo. Entonces, por mi parte, no habría ningún problema. Yo estaba preparado para eso u otras cosas más, me lo esperaba, ¿no? Entonces,
nosotros como cristianos y como hijos de Dios tenemos que ser conscientes de que en estos lugares se lidia una gran batalla y nosotros tenemos que estar preparados y conocer cómo afrontar esto. Y siendo sinceros, de 10 o de 20 o de 50 o de 100 estudiantes universitarios, ¿cuántos llegan ahí con una preparación en apologética? O una preparación donde realmente comprenden doctrinas esenciales como la justificación o qué es lo que realmente nos lleva a la salvación. Entonces, es necesario que nosotros podamos comprender estos aspectos para que podamos presentar una defensa adecuada de nuestra fe hacia aquellos que no conocen del Señor y de poder animar a otros que, así como nosotros han iniciado la carrera, pero de repente se están desviando y se están alejando del camino correcto. Entonces, hay muchos fines en realidad, ¿no? Claro. Conexión Bíblica Universitaria, ¿en qué instituciones está presente hoy en día? La red de conexión bíblica universitaria está tanto aquí en nivel nacional como también internacional, con un proyecto que se llama Cartas de Amor, donde buscamos unir a distintos hermanos que se encuentran no solamente en diversos países, sino también en diversos continentes. Y en universidades, aquí en el país estamos en la UTP, UTP. que fue la universidad donde se inició, también en la UPN, en la UCB, UPCH, San Marcos, en la U de Lima, en la Federico Villarreal, y también estamos con el deseo de poder continuar con este trabajo o esta labor dentro de los institutos. Hay varios jóvenes estudiantes de institutos que actualmente forman parte del grupo de la Conexión Bíblica Universitaria, pero todavía estamos en ese proceso de poder consolidar y armar algo bien dentro de los propios institutos, ¿no? Sería muy interesante también que lleguen a las escuelas de arte. Sería muy bonito. Sí, de hecho la visión que nosotros tenemos a largo plazo es que en un futuro, con la ayuda de Dios, podamos trabajar con estudiantes también de colegios o instituciones educativas que se encuentran en quinto, cuarto, incluso desde tercero de secundaria, y poder también trabajar con los padres, poder trabajar también con las iglesias. Algo que es sumamente importante comprender es que nosotros no buscamos tomar el lugar de las iglesias. Hay muchas organizaciones como la Conexión Bíblica, en el sentido de que hay muchas organizaciones que tienen los mismos fines que nosotros, pero sin embargo han ocurrido distintos problemas en el trabajo de estas organizaciones, donde muchas veces, en lugar de ayudar a los jóvenes, ellos de alguna forma se han visto afectados en el hecho de que, por ejemplo, consideran que el formar parte de estos grupos implica el ya no formar parte de mi iglesia, Eso no. o que por tema de practicidad, por Ok. tema de tiempo u otras cosas más. Ok. Entonces, nosotros como ministerio para eclesiástico, comprendemos de que somos una ayuda para las iglesias locales y buscamos animar a los estudiantes a que sigan fieles en sus iglesias, sigan sirviendo allí, y que al venir aquí a nosotros podamos ayudarles para que puedan servir en sus universidades, pero también al mismo tiempo en sus iglesias. Entonces son varios de esos aspectos. De hecho, uno de los requisitos, por ejemplo, que tenemos para los servidores, para aquellas personas que sirven dentro o formalmente dentro de ese ministerio, es que ellos no solamente sean fieles en sus iglesias, sino que también estén sirviendo en algún ministerio dentro de la iglesia. Entonces, es sumamente importante el hecho de que en esta etapa de estudios, los estudiantes puedan permanecer fieles también en las iglesias, porque esto les va a ayudar a permanecer firmes en sus principios, valores, pero aún más también en su fe, ¿no? Con el Señor. Una de las cosas que estás realizando es el CBU, ¿estoy bien? CBU. CBUI. CBU. Sí. Y otro de los, llamémoslos terrenos que estás también trabajando hoy en día con los jóvenes es estas conferencias que se han dado aquí nada más, creo que este mes, junio. Sí, Junio, se ha dado en claro. el mes de junio y Sí, en el el mes de último junio. encuentro. Estos encuentros, ¿por qué se dan? ¿Cuál es el fin? Ok. Justo estuve pensando, reflexionando un poco acerca de cómo se originó todo esto. Ajá. Y de hecho, al igual que con la Conexión Bíblica Universitaria, esto se dio lugar o Dios lo permitió empezar sencillamente por la necesidad que había en nuestro entorno. Por ejemplo, en el caso de la Conexión Bíblica Universitaria, yo te puedo asegurar de que, si no es imposible, es sumamente difícil de que una iglesia
puede ingresar a evangelizar o a formar otros cristianos dentro de las propias universidades, aún más si son privadas. Ahora, en relación con el trabajo con los jóvenes, también hay un nicho porque nosotros vemos que los campamentos que vemos normalmente en enero, en febrero Claro. o incluso a mitad de año cumplen una función y Ajá. ayudan a que los jóvenes se vean confrontados con la palabra de Dios durante todos esos días para que ellos tomen decisiones. Pero fuera de esos tiempos de campamentos, de retiro espiritual, si puedes llamarle de otros o con otros nombres más, no encontramos fácilmente otros tiempos donde los jóvenes se dispongan a voluntad propia para estar durante varias horas siendo confrontados por el mensaje, por la palabra de Dios, para tomar decisiones y cosas y mensajes que son relevantes en su vida práctica, atendiendo sus necesidades. Los encuentros bíblicos juveniles nació con ese deseo de buscar ayudar a los jóvenes a que tomen decisiones y que de esa manera ellos puedan tener un encuentro con Dios, con su palabra, y puedan ser llenos del Espíritu Santo. Y de alguna manera nosotros, a través de todo esto, esperamos que los corazones de cada uno de estos jóvenes puedan ser avivados y que Dios pueda obrar a través de la juventud para también impactar nuestras iglesias, impactar nuestra sociedad. La visión que se tiene con respecto a los encuentros bíblicos juveniles es amplia. Muchos, al igual que tú lo mencionaste, piensan que los encuentros sencillamente son conferencias o son tiempos de confraternidad, de los cuales de estos dos hay muchos, pero en realidad nosotros buscamos algo diferente. Nosotros, como te explicaba anteriormente, buscamos estos espacios donde la gente pueda ser confrontada con la verdad, con la palabra, no solamente como algo meramente intelectual, sino que sea algo práctico, tomen decisiones y de esa manera nosotros le podamos ayudar a cada uno de ellos, como te mencioné, a vivir en santidad, estar aferrados a Dios en su palabra, en la oración, en buscar ser llenos de su espíritu y el buscar ser avivados, buscar un avivamiento, pero bíblicamente. Ahora se habla de mucho de lo que se dice avivamiento, pero en realidad es algo que se ha tergiversado mucho y hay muchas perspectivas o muchos recelos en torno también a ello. Entonces, buscamos sencillamente que Dios obre poderosamente a través de la vida de cada joven, sean uno, sean 10, sean 100 que tomen decisiones. Comprendemos que la vida de cada uno de ellos son valiosos, no solamente para el Señor, sino también para nosotros. Y comprendemos también de que Dios, a través posiblemente de tan solo una o dos personas que esté totalmente dispuesta a consagrarse al Señor, Dios puede obrar maravillas a través de la vida de esta persona. Entonces, es un obrar que realiza el Señor, es algo que nosotros sabemos que Él quiere hacerlo, lo hemos expresado a través de sus pensamientos en su palabra, pero necesitamos nosotros como hijos de Dios también hacer algo. Entonces, es por eso que se inicia estos encuentros, buscamos involucrar a distintas iglesias, distintos jóvenes, hermanos, y de hecho no solamente se hacen jóvenes, sino también asisten hermanos adultos que se sienten jóvenes, ¿no? Esto es algo abierto para todo aquel que desea asistir porque el mensaje, la esencia del mensaje del Señor es igual de relevante para un joven como también para un hermano adulto que puede estar asistiendo. Vamos a tener el próximo encuentro ahora también en octubre. En Nosotros, octubre. sí, nos hemos Fecha fija planteado todavía. el 8 de octubre, Dios El 8 de mediante. octubre. Sí, es feriado Ya. y tenemos como objetivo poder tener por lo menos 2 encuentros durante cada año. 2 encuentros al año. Y Ok. Dios mediante el próximo año queremos empezar también con un encuentro, pero abocado específicamente para jóvenes menores o para adolescentes. Porque eso, los encuentros que venimos realizando, está abierto para todos y a veces no podemos atender algunas necesidades específicas como son propias de este rango de edad, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que te podría explicar, digamos, de manera un poco general con respecto a los encuentros bíblicos juveniles. Claro, y entonces este encuentro viene en octubre, Sí, el próximo encuentro es el 8 de octubre, el 8 es de feriado. octubre, Sí. ya. Listo, genial. Por otro lado, tenemos aquí el CBI, tenemos los encuentros juveniles. Ajá. ¿Hay algo más que estás desarrollando que Dios te ha permitido en el momento o tal vez de aquí en adelante? Bueno, a ver, en realidad son varias cosas. Desde hace algunos años también vengo sirviendo en un colegio
que es el Mesías Ex Wonderful School. Se encuentra en Los Olivos, aquí también por el Cono Norte. Venimos trabajando también en la vida de niños, desde inicial, también primaria y también secundaria. Y creo que esta labor que, bueno, lo inició mi padre, me influenció mucho para poder también tener este fuerte deseo de trabajar también con estudiantes. Entonces es una labor que también se ha venido dando, algo que también se está dando, ¿no?, en trabajo con otros jóvenes, es el hecho de poder crear materiales académicos y bien sustentados teológicamente, pero también fundamentados a través de las diversas ciencias que conocemos, para que pueda ser de mucha ayuda para la juventud o para el público en general. Em, y de manera personal, pues sí, hay varias cosas que también actualmente estoy haciendo, tanto en el aspecto académico como también en el servicio del Señor en mi propia iglesia local y demás. Hablábamos detrás de cámara sobre vivir cada día, como me dijiste que cada día cuente para Dios. ¿A qué te refieres? ¿Nos puedes explicar con eso? Sí, podemos plantearlo de esa forma, podemos plantearlo también de la manera que está relacionado a este otro dicho de que vive cada día como si fuera el último, pero como para el Señor. Ujú. Cada día que nosotros tenemos, ok, es un regalo que viene del Señor 24 horas, pero lo que tú puedes hacer en 2 o 3 horas puede marcar la diferencia en toda tu vida o en la vida de otras personas. Por ejemplo, en 1 hora yo puedo presentarle el plan del Evangelio a 1 o 2 personas. Ellos pueden tomar una decisión de aceptar a Cristo y su eternidad ha cambiado. Entonces, cada día que nosotros tenemos como hijo de Dios es sumamente importante y es relevante y es único. Ok. No hay otro que va a tomar su lugar, no hay otro igual. Entonces cada día es realmente importante, y es único y debemos vivirlo para el Señor, en todas nuestras formas, en todas las formas posibles. Sea que, por ejemplo, esté en casa con mi familia, sea que esté en la iglesia, sea que esté en la universidad, sea que esté en todo lugar, yo lo vivo entregada y apasionadamente para el Señor. Y yo estoy seguro que, de ser así, Dios puede obrar asombrosamente, aún en 1 minuto, en 1 hora o en 2 horas, en 24 horas, ¿no? Entonces, por ahí un poco en la explicación con respecto a eso. Ok. Casi para cerrar una de las últimas preguntas ya. Si tu vida fuera una novela, digámoslo así, ¿no? Tu vida fuera una novela de que naciste hasta el momento, hasta el día de hoy, hasta este último segundo, ¿hay algún capítulo que quisieras cambiar o quitar? Ujú. Bueno, considero que durante nuestra vida hay varias cosas que probablemente nos van a causar menos alegría que otras, como por ejemplo el hecho de tener un diagnóstico de cáncer, Ujú. así como también vas a encontrar otras situaciones que te van a llenar de gozo y de paz. Sin embargo, en cualquiera de estas situaciones nosotros podemos aprender a contentarnos en el Señor. Entonces, yo te puedo decir de que y yo estoy agradecido al Señor por todo lo que Él me ha permitido vivir, sean cosas que de repente han generado alegría o no, o probablemente algunos errores que he podido haber cometido. Porque finalmente yo comprendo que en su palabra en Romanos 8:28 dice que a los que le aman a Él todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, todas las cosas son todas las cosas. No son solamente algunas cuantas o algún aspecto de tu vida. Todo puede obrar para bien, pero si nosotros le amamos a Él bajo los términos que Él establece. Entonces, no te puedo decir que le pediría al Señor o a Dios que quite ciertas etapas o cosas de mi vida. Lo que sí le pediría es que todo lo que ha permitido en mi vida, Él lo utilice para su gloria y para que Él sea exaltado de todas las formas posibles. Muchas gracias, David. No, Muchas gracias gracias a por ti. esto. Y bueno, ¿tienes algo que agradecer? Saludos para alguien. Las cámaras son tuyas. Bueno, agradecer al Señor primeramente por este tiempo, por haber permitido que se pueda generar este espacio con cada uno de los que estamos aquí presentes, tanto nuestra hermana como también los que están detrás de cámara, pero también agradecer a cada una de las personas que han venido sirviendo a mi lado, delante de mí, guiándome o también detrás de mí, de alguna forma permitiendo que yo también les guíe y animarles a que sigamos firmes en el Señor, que Él siempre sea glorificado en todas las cosas que nosotros estamos haciendo,
probablemente en algún momento van a venir situaciones donde la fe puede menguar un poco, nos cueste tener fe, como en otros momentos puede ser algo un poco más fácil, si podemos llamarlo de esa manera, pero Dios nos ha llamado a todos nosotros para glorificarle, para hacer su obra. Así que le mando saludo a cada uno de los que están viendo y tienen el deseo de glorificar y servir al Señor con sus vidas. Muchas gracias, David. Nos llevamos muchas perlas, muchos regalos de toda esta conversación, de este podcast. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Estuvimos con David Valverde, con quien nos hemos compartido muchas perlas. Así es que estamos muy felices, muy contentos. Y bueno, llegó el momento de agradecer. En esta ocasión vamos a agradecer al Establecimiento Supremo. Vamos a agradecer, aquí está la cámara. Vamos a agradecer al Establecimiento Supremo. Muchísimas gracias. Este es un lugar donde vienen muchísimas familias a compartir distintos alimentos. Tienen una carta variada, les diría todo lo que ofrecen, pero ahí ustedes lo pueden encontrar en sus redes sociales. Muchísimas gracias, Supremo. Y también, ustedes ven aquí postres ya. Son los postres de Sucret Amor. Espero estar pronunciando de forma correcta el francés de Dana Cosi. Muchísimas gracias, Dana, por tu cariño el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos y ahora sí, chao, público de Huillacuzo, público de este podcast. Nos tomamos un café, donde casi nunca hay café. Muchísimas gracias.